por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Radio Costa Rica presenta Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Bienvenidos. Muy buenas noches, estimados amigos oyentes, muy buenas noches, estimados amigos televidentes que nos honran con su sintonía a través de Radio Costa Rica 930 AM, un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero previo deseo externar mi opinión editorial. Dice así: familia tradicional. En esta semana se ha presentado una gran polémica en torno a que la Universidad Autónoma de Centroamérica, la UACA, ha decidido presentar en el próximo Festival de la Luz de 2019 una carroza alusiva a la familia tradicional conformada por un hombre, el padre, una mujer, la madre, y sus respectivos hijos. Debo manifestar que yo comprendo y respeto absolutamente la intención de esta destacada universidad de nuestro país. Sin embargo, al mismo tiempo me parece que es razonable y perfectamente comprensible la molestia de los grupos diversos de Costa Rica. Y es muy sencillo mi razonamiento. Lo que no es natural es antinatural. Así las cosas, perfectamente se puede malinterpretar que las personas que no han tenido la bendición de crecer en un hogar o en una familia tradicional provienen de una familia antinatural. He llegado a esa conclusión porque considero que para juzgar los acontecimientos es pertinente ponerse en los zapatos de la otra parte. Dejo claro que es mi criterio que la UACA ha tenido las mejores intenciones con la presentación de su carroza y es muy respetable su proceder. Pero en tiempos aciagos, en los que existe una gran diversidad y sobre todo en nuestra amada patria, Costa Rica, que se encuentra tremendamente dividida y polarizada, yo prefiero llamarle a la carroza de la UACA la carroza de la familia tradicional. De ese modo, el mensaje llegaría sin ningún cuestionamiento a la gran cantidad de costarricenses que nos identificamos con este tipo de familia. Por otro lado, la gran cantidad de costarricenses que piensan diferente no tendrían motivo alguno para cuestionarla. Este ha sido el editorial de hoy, sábado 23 de noviembre de 2019, de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional, programa número 31. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a presentar a nuestro invitado de hoy, el licenciado, el máster, amigo de hace muchísimos años, don Freddy Miranda Castro. Bienvenido, don Freddy. Los micrófonos de Panorama Político son suyos. Muchas gracias, Anastasio, y pues aquí estoy yo, no sé, yo parto de que ustedes están interesados de que hable sobre algún tema, y yo más bien diría que ustedes me indiquen exactamente qué es lo que quieren conversar en este programa. Claro que sí, muchas gracias por venir, Freddy. Aquí a mi derecha, el licenciado Diego Manuel Muñiz, y a mi izquierda, el licenciado Diego Manuel Barrantes, compañeros, amigos, productores, con mi persona, del programa Panorama Político. Diego Manuel. Claro, muchas gracias, Anastasio, y a Luis Barrantes, licenciado en Financiero, y muy bienvenido, don Freddy. Es un gusto tenerlo aquí en Panorama Político. Igualmente, estamos aquí para tratar un tema sumamente interesante y de paso incluir, ¿verdad?, la situación de la Universidad de Costa Rica que se dio en estos días. Un acontecimiento muy interesante, ¿verdad? Claro que sí. Y que habría que analizar aquí en mesa, a ver cómo está la situación y qué conlleva esto, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias.
Gracias, Diego Manuel. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven a través de Facebook Live y a todos los radioescuchas. Estamos a la orden y vamos a disfrutar de un gran programa. Muchas gracias, Luis Barrantes. Freddy, sí, yo te decía que era importante y me gustaría que habláramos de política. Como lo dice el nombre de nuestro programa, Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional y también internacional, no solamente Costa Rica. Y precisamente los acontecimientos en América Latina. Caso concreto, Bolivia, por ejemplo. Tenemos un presidente que mucha gente ha dicho que fue destituido por un golpe de Estado, otros que renunció, etcétera. La situación gravísima en Chile, a lo que aconteció hace pocos días en Ecuador, y también ahora tenemos a Colombia. También Colombia se encuentra tremendamente convulsionada. Entonces, precisamente, Freddy Miranda, me gustaría que habláramos con vos al respecto. Okay. Vos que sos un conocedor, economista, politólogo, conoces las ciencias políticas, sobre lo que esos acontecimientos se están presentando en nuestro continente. Bueno, la mía es como la de casi todo el mundo, una perspectiva muy personal, ¿verdad? Y a mí me parece que lo que ocurre en Bolivia viene a confirmar un proceso un tanto preocupante en América Latina, y es la emergencia de nuevo de los hombres que legalmente están armados en los estados nacionales, es decir, la policía y el ejército, deliberando y actuando políticamente. Después de la Guerra Fría, del colapso del socialismo real, de la caída del muro de Berlín, por ejemplo, del muro de Berlín, etcétera, un poco como que los ejércitos que habían tenido un rol enorme en América Latina, y no precisamente positivo, ¿verdad? De pronto quedaron en el limbo, ¿no? Y dice, ahora, ¿qué justifica su presencia? Yo recuerdo que una amiga mía que ha sido varias veces viceministra de Seguridad, María Fulven Salazar, y a finales de los 90 estuvo en una de esas conferencias donde llegan los ejércitos, y como aquí no hay, pues va la policía, ¿verdad? Va la gente del Ministerio de Seguridad Pública. Claro. Y ella me contaba que lo que andaban era como en el marco ese del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Lo que trataban las fuerzas militares de América Latina era encontrar temas para justificarse. Y los temas que encontraban eran el tema de ambiental, y el tema de las emergencias naturales, terremotos, etcétera. Entonces, sí, había que tener unos ejércitos, gastar dinero en eso, porque ellos iban a cuidar la naturaleza, las selvas, etcétera, de los depredadores, de los cazadores furtivos, de los que generan incendios forestales, y también para acudir en ayuda de la población cuando ocurrían emergencias, ¿verdad? Sí, catástrofes naturales. Sí, de pronto esa era la justificación, y ahí trataron de mantenerse activos. Luego emerge el tema del narcotráfico como un problema serio en todo, y todavía, digamos, ahí refuerzan la necesidad de su presencia. Pero en términos generales, si uno se pone a ver todos los ejércitos, todos, desde México para abajo, ¿verdad? Sí, ¿cuándo actúan? ¿Cuándo salen? Cuando hay grandes conmociones nacionales, y actúan a favor de una de las partes en conflicto para reprimir internamente, es decir, y reprimir al pueblo, digamos, salvo el pequeño conflicto que hubo entre Bolivia y entre Ecuador y Perú, digamos, que fue por una cosita de como de 1 kilómetro y medio, pequeña franja de terreno, dice, sí. ¿Qué más ha justificado? O sea, en general, si vos te pones a ver el ejército mexicano, los ejércitos centroamericanos, lo que han hecho es... No, pero perdón, Freddy, también estuvo la guerra de las Falklands en las Malvinas, en la Argentina contra Inglaterra. Eso fue una guerra, pero digamos. Fue en los 80. En los 80, sí, fue correcto. En los 80, digamos, yo digo, después de los 90, de los tratados de paz y todo, y ahora nosotros nos encontramos con cosas muy preocupantes, ¿verdad? Uno puede decir que Daniel Ortega está ahí donde está gracias al ejército y a la policía. Es correcto. Que reprimieron salvajemente. Estamos hablando de un gobierno de izquierda, ¿verdad? Nicolás Maduro en Venezuela, por ejemplo. Pero a la parte en esa, Juan Orlando Hernández, un gobierno de derecha, que también logra mantenerse gracias a la policía y el ejército. El ejército, claro. Que además, dicho sea de paso, la OEA reconoce un fraude electoral muy similar
a veces pareciera que como calcado Al de Bolivia. al que ocurrió en Bolivia. Ajá. Entra AMLO, ¿cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador. Sí, y su solución al terrible problema de inseguridad que hay en México es crear una policía militar, ¿verdad? No reforzarlos, es crear una policía militar. Y entonces vamos a Bolivia y nos encontramos con la situación en la cual el ejército juega un rol preponderante para decidir una situación complicada que termina con la renuncia de Evo Morales. De Evo, claro. Sí, aquí, entonces yo lo enfoco de esta manera, así, de nuevo jugando un rol preponderante. Pero, ¿quién le dio ese rol? Fue Evo. Claro. O sea, Evo le da a la policía y al ejército un rol preponderante en su proceso, en sus 3 periodos de 13 gobierno. años y pico, 13 Sí, años y pico. Sí, Sí. Y de hecho, cuando inician los conflictos civiles en Bolivia por la discusión del fraude, si hubo fraude o no hubo fraude, que la gente del MAS y de Evo decían que no hubo fraude, la oposición decía que hubo fraude, etcétera, lo que conocemos. Y Evo pone a la policía a reprimir, Sí, claro. a la población, ¿verdad? La policía se cansa, se retira a los cuarteles, dice, y no queremos seguir en estas, y se rebela. Sale la Central Obrera Boliviana y le dice al presidente, mire, nuestro presidente, incluso el líder de la Central Obrera Boliviana, dice, nuestro presidente, si es mejor que renuncie para pacificar, hágalo. Y luego sale Calimán, El general. ¿sí? Que curiosamente Evo, en una de las conferencias que dio en México, desde que está ahí exiliado, creo que es desde el 20, creo, ¿verdad? Sí, correcto. Dice que él está extrañado porque digamos, unos meses atrás que celebraron fiesta nacional y no sé qué, el ejército estaba gritando consignas antiimperialistas, etcétera. Él venía trabajando muy activamente en eso, y como yo dije en son de broma, hasta el día en que en Calimán sale ahí a decirle que lo mejor es que renuncie, Evo y Calimán eran, perdóneme la expresión, sí, de pellizco en nalga, ¿verdad? Perdón, Freddy, perdón. Al principio omití hacer un anuncio muy importante, don Jonathan. Es invitar a nuestros estimados amigos, radioescuchas y televidentes, a una marcha muy importante que se va a llevar a cabo el próximo día, martes 3 de diciembre, a las 3 de la tarde, en el Parque Central de San José. Y se va a celebrar el Día Mundial de la Persona con Discapacidad. Aprovechamos por este medio para invitarlos para que apoyemos a este sector de la población de nuestro país que mucho lo necesita realmente. También tenemos un anuncio importante sobre la fumigadora Simsa de mi estimado amigo don Luis Barrantes, que aprovecho para que vos hagas el anuncio de tu empresa, don Luis. Adelante. Bueno, gracias, buenas noches. De hecho, SIMSA tiene varios departamentos, control de plagas, limpieza, mantenimiento. Estamos por acá esta noche promocionando control de plagas. Por si tienen cualquier necesidad en control de plagas, con mucho gusto solventamos o mejoramos cualquier oferta. Principalmente nos estamos enfocados en el mercado, en los planes anuales de control de plagas. Entonces se establece un control anual y vivimos tranquilos porque ya está la solución. La salud es muy importante. ¿A dónde pueden llamarnos? ¿A cuál teléfono? ¿A cuál correo pueden escribirnos? Perfecto. El correo es info@simsa.com y los teléfonos, de hecho están por ahí en los comerciales, 2279 1590 y 2279 1618, y estamos para servirles. Repetirlo otra vez, los números, repetirlos. 2279 1590 y 2279 1618. Muy bien, muchas gracias. Diego Manuel, tu opinión al respecto, el tema que estamos hablando, la crisis política en la América Latina y también en Costa Rica, que si bien es cierto, podríamos decir que Costa Rica ahorita es un oasis, aquí todo está en una santa paz, no sabemos hasta cuándo y hasta dónde podemos llegar con esa tranquilidad. Gracias, Anastasio, don Freddy y mi amigo Luis. Yo siento que en Costa Rica no estamos en una santa paz. Estamos en una situación que se ha venido manejando
pero estratégicamente lo ha venido manejando lo que compete, ¿verdad? En este caso, las universidades hemos visto movimientos muy diferentes, ¿verdad? Lo que es, yo soy un ex miembro del FEDEUNA, del CADEUNA, perdón, de la Universidad Nacional. Fui vicepresidente generales en los 82 y en esos tiempos la política que manejábamos en esos años es totalmente diferente a la que estamos viendo ahorita en la revuelta que están haciendo estos estudiantes. Estos estudiantes parecen más revolucionarios que demócratas exigiendo algo estudiantil, ¿verdad? O sea, estos parecen otra situación, algo muy grave, algo diferente, grave, ¿verdad? O sea, a mí en lo personal me parece algo muy diferente. En los tiempos de lucha de las universidades, que en esos tiempos pues estaba Liberación Nacional, yo no puedo negarlo, que en esos tiempos era lineal con Luis Alberto Monge, ¿verdad? En esos tiempos estaba lineal con él. Lo que era la Universidad Nacional y los tiempos de generales, yo presenté mi candidatura para vicepresidente de generales y logré por esa línea, ¿verdad?, de Luis Alberto Monge llegar a hacer la vicepresidencia. Yo considero que en la actualidad los movimientos que estamos viendo en lo que es la Universidad de Costa Rica, los que vimos en estos movimientos actuales, no son muy costarricenses. Para mí no son muy ticos. Perdón, pero son estudiantes de la UCR. Y son costarricenses, no son extranjeros, ¿no? Bueno, sí, puede ser posible eso. Yo no estoy en contra, digamos, o no estoy suponiendo, simplemente estoy diciendo que la forma de actuar ideológica, el proceder, o sea, lo que están planteando, la forma de hacer quemas de llantas, hacer situaciones diferentes, ¿verdad?, no son costarricenses, eso, o sea, sí, no son natas costarricenses, de exigir alguna situación dentro de las luchas universitarias. Para mí, que yo he estado en la parte de las luchas estudiantiles, nunca hicimos una cosa así, que yo recuerdo, contrario a la forma normal, ¿verdad? Claro, perdón, Diego, gracias. Luis Alexander, tu opinión, tu criterio al respecto. Sí, de hecho, pienso similar, no estamos en Santa Paz, ¿verdad? Hay un oleaje, ¿verdad?, que nos llevan ahí al son de los tambores, donde la sociedad en este momento está viviendo un nuevo cobro de impuestos, el costo de la vida más elevado, los tipos de cambio juegan, ¿verdad? Las quincenas bajan un montón, ¿verdad? Te pagaron en dólares, entonces venderlos barato, pero durante el resto de la quincena suben un montón de precio, entonces nos tienen en un vaivén ahí donde la sociedad no se manifiesta, ¿verdad? La sociedad aquí es muy típico, muy normal. Las huelgas, ¿verdad?, que son los movimientos de presión, o las marchas que se organizan para movimientos de presión, tienen muy poco apoyo, ¿verdad? Y cuando hay una manifestación por el sector educativo principalmente, que es el que más bulla hace, ¿verdad?, entonces es donde hay un montón de gente a favor y la otra mitad, ese montón de vagos y aquí por allá, ¿verdad? Perdón, Luis, porque no apoyan. ¿Apoyo de quién te referís vos? Muy poco apoyo de quién, por ejemplo, de parte de quién. Es que vivimos en la sociedad actual, independientemente del tema, o estamos a favor o en contra. Ya no hay aguas tibias, decían los abuelos, ¿verdad? Ahora la gente está a favor de la huelga o está a favor o está en contra. No hay el criterio del análisis de mire, hablemos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahora la huelga del año pasado de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, bueno, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué viene a solucionar? A largo plazo no viene a solucionar nada, ¿verdad? Eso es empezar a generar un poco de liquidez ahí con más impuestos, pero no nos viene a generar. Entonces eso hace que la sociedad esté como pausada. Don Freddy, gracias. Don Freddy Miranda. Digamos, yo lo que diría es que lo que hace una diferencia de la sociedad costarricense con respecto a los otros casos que hemos hablado, México, Bolivia, Nicaragua, es que aquí no hay ejército. O sea, aquí no hay ejército, y yo creo que eso demanda o presiona en el sentido de buscar acuerdos en el marco de la institucionalidad. Si uno ve, digamos, y yo diría, don Luis, que nosotros necesitamos una fumigadora que fumigue ejércitos, porque en realidad, es decir, pesan de una manera muy negativa dentro de la sociedad. Veamos en Chile, digamos, porque tenés Bolivia ahí, digamos, con todo el conflicto donde el ejército juega un rol preponderante en la solución de conflicto, pero vas a Chile, a la par ahí de Bolivia, y también el gobierno de Piñera lo que hace es lanzar el ejército a la calle
que reprime de una forma salvaje. Te vas a Brasil, Bolsonaro también pone al ejército en el centro de la política y reivindica la dictadura. Incluso tengo entendido que está programando realizar un acto en Brasil para reivindicar la imagen de Pinochet en Brasil. Y el caso de Venezuela también es, yo digo, muy claro en ese sentido, digamos. A Maduro, quien lo sostiene, al igual que a Daniel Ortega, es el ejército y la policía, claro, ¿verdad? Claro. Y ahora unas amistades que tengo en Colombia me decían, por ejemplo, que en esta enorme manifestación que hubo en Colombia, ¿cuándo fue? Anteayer, hace pocos días, sí, claro, antier, claro. Ocurrió algo curioso. Aparecen unos encapuchados, que luego estos encapuchados empiezan a hacer actos vandálicos, a quemar, quemar, lanzar bombas molotov, etcétera, bombas incendiarias, sí, claro. Saqueos, etcétera. Entonces, los manifestantes llegan y detienen a algunos de estos que están enmascarados, se los quitan y son policías. O sea, son policías. Y además, la policía no apareció cuando estaban ocurriendo esos actos vandálicos. Y entonces alguna gente dice, bueno, es la policía tratando de desprestigiar un movimiento cívico enorme, de un espectro muy ancho, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿por qué estos cuerpos tienen que actuar así? Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, digamos, que es como una constante que está ocurriendo en América Latina y que es peligrosa, que es grave, ¿verdad? Y debajo de todo eso, lo otro es la desigualdad, que aquí también. Digamos, sí, claro. Yo creo que en Costa Rica, bueno, dichosamente no tenemos ejército y hace una diferencia. Y creo que nuestra policía sigue siendo civilista, un carácter por supuesto, civilista. claro, Sí. indubitablemente. Y eso hace que entonces el conflicto social obliga a las fuerzas a buscar mecanismos de negociación para procesar las diferencias que son inevitables en toda sociedad en los marcos de la institucionalidad. Pero lo que a nosotros nos une, lo que nos diferencia es que no tenemos ejército y que en general tenemos una policía civilista. Pero lo que nos une con los conflictos que ocurren en México, en Chile y eso, es que la desigualdad aquí ha aumentado. Perdón, y ese sí es un elemento, digamos, muy riesgoso que, digamos, agrega combustible a la vida en sociedad en nuestro país y que no se está enfrentando adecuadamente. Perdón, Freddy, la vida en nuestro país es carísima, tremendamente cara. Bueno, nosotros somos personas profesionales, etcétera, y podemos vivir medianamente, digamos que bien, pero el salario mínimo aquí es relativamente ínfimo en comparación con el costo tremendamente elevado de la vida. No sé, ¿qué opinas vos al respecto, Diego Manuel? Yo siento que el país pues ha venido en crisis de hace par de décadas. Y no es ahora, todo el tiempo ha sido caro. Siempre ha sido caro. ¿verdad? Siempre ha sido caro. Pero a mí me parece que el pueblo en cierta forma aceptó el plan fiscal. Lo aceptó, lo asimiló. Porque el plan fiscal, lo veníamos analizando en diferentes programas anteriores, que el plan fiscal viene siendo la extensión o la aplicación de los impuestos que usted maneja bien, que ya estaban establecidos prácticamente, o sea, era como nada más lo que estaba ahí, nada más era una ampliación, nada más, ¿verdad? No era algo como que... No era algo nuevo realmente. No era algo nuevo, ¿verdad? La ministra de Hacienda, para mi concepto, estaba trabajando muy bien, estaba rescatando la economía del país, para mi concepto, o sea, lo estaba haciendo muy bien el trabajo, ¿verdad? Los costarricenses nos veníamos ya como adaptando a la situación, ¿verdad? Ya acomodando dentro de una situación de factura electrónica, aquellos que no les gusta estar dando factura electrónica y que están acostumbrados a decir, ay, no, evadamos eso, mira, que eso mejor no me dé factura electrónica. Esa situación ya es responsabilidad individual ante la sociedad, eso ya está tomando actualmente otro carácter, ¿verdad? O sea, otra forma de pensar y otra acción. Pero lo que sí considero que sí está un poco extraño para mí es por qué razón, si los estudiantes universitarios exigen algo, ¿verdad?, se les concede la petitoria que ellos están instando ante una manifestación irregular, ¿verdad?,
y sigue de nuevo la situación, o sea, siguen de nuevo y buscando como alternativas para buscar qué más encuentran, ¿verdad? Y qué más provoca algo y que encontrar ese gas que pueda activar algo, ¿verdad? O sea, eso me parece pues que debería ser un poco más considerado, ¿verdad? Entre la parte de lo que son los jóvenes universitarios y considerar que debe tomarse la alternativa de la conciliación. O sea, si se hace algo para conciliar, debe respetarse esa conciliación. El Estado costarricense siento que está poniendo de su parte en muchos cambios que está haciendo sociales. La sociedad actualmente, hemos visto que el señor presidente está haciendo bastantes cambios a favor del pueblo. Ha mejorado las cuestiones económicas con respecto a las deudas bancarias. La gente se está personando en los bancos. Para mi concepto, esto es favorable para el pueblo. Para mi concepto. Si un presidente llega a gobernar para un grupo solo para una élite especial, ¿verdad? Sin discriminación de que si tenés plata, no tenés plata, sos pobre. Pero si llegas a gobernar solo para quedarle bien a la élite, ¿verdad? A una sola élite social, pero de pronto esa forma, ese engranaje cambia y se pasa al otro lado, ¿verdad? A equilibrar la situación, porque si la sociedad está estresada en la parte económica, hay mayores resultados de bienestar social. Y eso es lo que hemos considerado en varios programas nosotros aquí. Que si el pueblo está bien, para mí es un buen gobierno. Ok. Gracias, Diego Manuel. Luis, don Luis Barrante, su opinión al respecto. Bueno, definitivamente siempre tenemos opiniones distintas. Y usted no está de acuerdo. Es que la situación no está bien. La correcta, digamos. Yo aplaudo, ¿verdad? Yo comenté en algún programa la facturación electrónica. Claro, la facturación electrónica es un proyecto de hace 22 años. Claro, es viejo. Y hasta ahora el gobierno de turno se pone la chaqueta, se aprieta la faja y va porque va, ¿verdad? Sin embargo, nos pone a todos los profesionales independientes, nos pone a cobrar impuestos. A ser recaudadores de impuestos. Sí, ¿verdad? que eso fue algo que yo aclaré cuando en el programa del IVA, ¿verdad? Recaudamos impuestos, pero se lo cobramos al pueblo. Al final, ¿quién paga? ¿Quién paga los impuestos? El pueblo, ¿verdad? La clase social en general, sin embargo, la más afectada es la clase social más pobre, la de recursos más limitados, es la que termina pagando. En el cine ya pagaba, pero hablemos de gimnasio, hablemos de lavacar, hablemos de todos los servicios, impuestos, y al final eso nos viene a apretar. El gobierno tiene una serie de proyectos que ir metiendo antes de que el gobierno termine, valga la redundancia, ¿verdad? Y ahí va el oleaje de mantener la estabilidad social, en realidad, porque estos asuntos que comentábamos, de que habían policías en ese ejemplo, distorsionando, ¿verdad? Generando caos, son puras distracciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha pasado aquí que hay un boom en el país vecino del norte y entonces mandan un montón de oficiales armados del gobierno, del militares a la orilla nuestra para distraer, ¿verdad? Y es justamente lo que hablamos, como en mantener la calma o la disque calma social, se generan distracciones, pero el pueblo ni está feliz ni está contento si este nuevo plan del gobierno si yo me considero muy endeudado, voy y me comprometo a no endeudarme los próximos 30 años y a que me bajen el interés y demás, al final no me están ayudando, porque la solución, ¿verdad? Cualquier economista sabe que no se trata, ¿verdad? Se trata de gastar menos, pero al final se trata de producir más, ¿verdad? El país necesita producir más. ¿Y qué pasa? Nosotros, vea una estadística, no recuerdo la fuente por ahí, somos el segundo país con mayor desempleo de Latinoamérica. O sea, ya por encima de solo Brasil nos gana. Entonces, definitivamente nos distraen bien, porque el desempleo aumenta constantemente. Cada vez usted agarra el periódico por semana y una empresa se va, una empresa cerró, los que se van y cierran formalmente, otros simplemente se desaparecen y ni siquiera derechos laborales a sus empleados. Bueno, sí. Pero ahí es donde, disculpen, ahí es donde el Estado está y con una iniciativa muy interesante sobre los pymes. El Estado en este momento está promocionando
los pymes para los que empleados independientes de empresas, o sea, los creadores de empresas como vos, por ejemplo. O sea, creadores de empresas, de iniciaciones, ¿verdad? Porque en la realidad el país tiene que volverse en esa situación, o sea, creación de empresas propias, o sea, trabajos hogareños produciendo dividendos. Eso es lo que debe pasar y el Estado lo está promocionando ahorita con los pymes, pequeños pymes. Claro, O sea, también lo hemos comentado, sí. pero vaya a la municipalidad, diga que va a abrir una oficina, hacer un trámite, Sí. usted no está funcionando en este país antes de 6 Sí. meses. Es correcto. Y esos 6 meses es local, capital, empleados, etcétera. Patente, Sí. perdón, don Freddy. No, adelante, yo don lo Freddy. que digo es que, bueno, como estamos en esa relación América Latina-Costa Rica, Ujú. ¿verdad? Yo digo, por lo menos una primera conclusión es que los ejércitos No hay, aquí no hay. definitivamente juegan un papel nefasto, no importa el régimen. No importa si es de izquierda derecha o o de izquierda, derecha, correcto. no importa si es en Chile o en Venezuela o en Honduras. Honduras o en Nicaragua, O en Nicaragua. o en Bolivia. Lo otro, efectivamente, es, tanto aquí como en otros lados, ¿por qué la gente protesta y protesta de maneras a veces tan violentas, ¿verdad? Es que ahora hasta los pacifistas son violentos para protestar, ¿verdad? Es una cosa curiosa. E incluso uno se pone a ver Chile, se pone a ver sus datos macroeconómicos y eso, y vos te encontrás que si lo juzgás por el lado de la pobreza, Chile es uno de los países que más ha reducido la pobreza en América Latina en los últimos 30 años, más que nosotros. En Costa Rica, pues nosotros estamos anclados en 2022 algo. desde hace como 30 años también. Claro. Y entonces, bueno, ¿y por qué la gente sale y protesta de una manera realmente tan Violenta. sí, violenta. tan intensa, ¿verdad? Agresiva. ¿Por qué? Porque Sí. el tema es que, ok, vos puedes reducir la pobreza, pero ha aumentado la desigualdad. Y la gente también reacciona con más enojo ante la desigualdad, porque además, digamos, institucionalmente en América Latina, igual que aquí en Costa Rica, sigue pesando mucho el compadrazgo, la corrupción, etcétera. También creo que hay un contagio en general a través de las redes, como esto que está aquí, de que la gente quiere expresar más su libertad, su opinión, etcétera, y es más sensible a estas cosas. Entonces también reacciona con más fuerza. Y creo que las redes, de alguna medida también, han influenciado en que las cosas se copien de un lado a otro. Es correcto. Entonces también tenemos, por ejemplo, esto que vos señalabas de estos muchachos tratando de incendiar los policías en la Universidad de Costa Rica. Eso me es parece- algo terrible. sea, Eso es o sea, terrible. Eso es terrible. inadmisible, eso Correcto. no hay manera de justificar semejante comportamiento. Semejante barbaridad. ¿eh? Uno tiene que defender hasta el final el derecho a protestar, el derecho a manifestarse, el derecho a opinar, etcétera, etcétera. Pero jamás este tipo de comportamientos. Es decir, en general, como hemos dicho en otros momentos, uno siempre debe tratar de que la sangre no llegue al río. Es correcto. Así es. Frase de Manuel Mora Valverde. Sí, y bueno, y repetida por mucha Sí, gente, claro. ¿verdad? Entonces, a mí lo que me parece relevante aquí es que nosotros sí tenemos que ver que efectivamente, incluso vos podés reducir la pobreza y eso, pero si no reducir la desigualdad, esta estalla en la cara como una cosa muy violenta. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, al francés Piketty, Sí. sobre el capitalismo en el siglo XXI, es un libro sobre el aumento de la desigualdad en el mundo, en todo el mundo, ¿verdad? Es decir, la desigualdad ha venido aumentando y eso es un combustible muy potente para generar una enorme conflictividad social. Entonces uno ve lo que pasa en Francia con los Chalecos amarillos, ves lo correcto. que pasa en España, Ujú. es decir, en todo Cataluña. lado, sí, bueno, en Hong Kong es otro tema, Es pero, otro pero, tema. pero digamos, media en todo lado, porque uno dice China, ¿verdad? Por ejemplo, China. Ujú. China es el país que en la historia de la humanidad ha sacado más gente de la pobreza. Ujú. 800 millones de personas en un plazo de 30 años. 40 años. Estratégicamente con trabajo. Sí, es increíble, Claro, es pero increíble, estratégicamente ¿verdad? con trabajo. Producción, Pero, lo que yo decía. producción. sí, pero al Exacto. mismo tiempo la desigualdad ha aumentado. Al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, entonces el tema no es solo bienestar. El tema es equidad. El tema es justicia. El tema es libertad, ¿verdad? La gente es muy celosa de estas cosas
y por ahí también reacciona. Entonces, si vos no tenés, el sistema pierde capacidad para procesar esas cosas, efectivamente una chispilla sí puede escalar y generar violencia. Yo creo que aquí en el caso nuestro, Eso iba, de exactamente, Costa Rica, eso iba a preguntarte, claro. de Costa Rica, el gran tema nuestro sigue siendo la desigualdad y qué la genera. ¿Va? Y un Estado, o sea, yo oigo gente que compara Costa Rica con Chile, dice es igual que Chile, y yo digo, no. Lo de la desigualdad sí. Es parecido. Allá hay desigualdad Es parecido, y aquí también. claro. Allá ha crecido y aquí también. Pero en Chile tienen una ausencia de Estado. Es decir, el Estado casi no juega, todo es privado. Hasta el agua tiene sí, privada. La salud es privada, o sea, no es igual que acá. La situación nuestra, curiosamente, en mi opinión, se parece más a la de Grecia, que es un Estado enorme, que está en todo y quiebra. Y quiebra porque no es capaz de financiarse con recursos sanos. Y vive permanentemente acudiendo a deuda para poder pagar, entre otras cosas, para poder pagar la planilla. Y eso sí es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos un Estado muy grande que aunque se aumenten los impuestos no alcanza, y más del 50% del presupuesto nacional hay que financiarlo con deuda, y luego tenés que presupuestar un montón de dinero para pagar los intereses de la deuda, y es una cosa que va creciendo y va creciendo, vicioso, claro, lo que le pasó a los griegos. Entonces, desigualdad más un Estado que es deficitario, es decir, es un cóctel efectivamente muy explosivo. Ahora, don Freddy, perdón, esa paz que tenemos en Costa Rica, ¿hasta cuándo nos va a durar? Lo que pasó, Diego Manuel, lo que decías vos, estos acontecimientos de la UCR al frente de la Facultad de Derecho dejaron muy mal parada a la UCR como un todo, y lo peor que, según tengo entendido, no me consta, la universidad facilitó la huida de estos irresponsables, por decirlo menos, que cuando ya se vieron que iban a ser detenidos por la policía, se metieron a la universidad haciendo alarde de la autonomía universitaria, y en la universidad más bien les abrieron los portones para encubrirlos. Algo absolutamente irreprochable. Digamos, esa fue la acción. Pero a mí me gusta más hablar, licenciado, de la provocación de la acción. ¿Qué provocó esta acción? ¿Verdad? O sea, ¿qué hace que esta reacción se dé? ¿Verdad? O sea, ¿qué provocó que llegaran a las calles? ¿Verdad? Porque seamos claros en algo, estamos en un país que está con sostenibilidad y en crecimiento y acomodo de un montón de décadas de que no se ha podido nivelar la línea del tren, aunque vaya caminando paralelo, ¿verdad? El Estado con el pueblo. Entonces, porque en este país sí camina el Estado con el pueblo, pues somos democracia. O sea, somos una democracia donde usted puede externar, hablar, ¿verdad? O sea, y puede ser pero digamos, Diego, yo creo que otro elemento común de Costa Rica con el resto de América Latina y muchas otras partes en el mundo es que la gente está dejando de creer en las instituciones. La gente no se siente representada. Es correcto. Vea, la gente no se siente representada por los partidos políticos. O sea, yo digo, ¿cuál partido político? Ni los Costa Rica, políticos. ¿cuál incluso de los tradicionales, Liberación, etcétera? Ahora el PAC es parte de los tradicionales, sí, claro, ¿verdad? Claro, ¿Cuál puede decir siquiera que está recogiendo la mayoría del sentimiento nacional? O sea, lo que tenemos es una gran crisis de confianza. La gente no cree en las instituciones del Estado. Es decir, han perdido, o sea, la gente ya no cree en la Corte, con todo esto que ha pasado en la Corte, con la defensa de sus privilegios. Ni en las iglesias, o sea, ni en la iglesia. Sí, las universidades también han perdido credibilidad, que antes tenían una gran credibilidad. Entonces, también ese es otro elemento, digamos, que agrega gas explosivo a la convivencia social, porque entonces vos decís, bueno, es un poco casi que cualquier ciudadano y ciudadana podría decir como el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? Porque entonces uno prácticamente no confía en nadie. Las municipalidades que mencionabas vos, ¿cuánta gente va a ir a votar en diciembre a las próximas elecciones? Un 20%. ¿Cuánta gente anda preocupada por ver quiénes son los candidatos en su cantón? Muy pocos. Tiene que ver con esa crisis de credibilidad, y eso es común en toda América Latina. Entonces, ¿cómo le entramos a eso? Aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante, licenciado. Aquí hay algo muy importante. La gente se preocupa por votar por un candidato a alcalde, ¿verdad?
que te conozco a Luis Barrante, que conozco al licenciado Freddy Miranda, que conozco a Anastasio, que conozco a Diego Muñiz. Pero no es ese candidato exactamente específico que tiene el orden de la situación de manejo. Es el consejo el que va a dirigir ese estado local. El consejo, el regidor, el síndico, esos son los que van a tomar las decisiones dentro de la municipalidad. Y van a mandar la orden para que ejecute el que ellos creían que era el acto, ¿verdad? Que era el alcalde, el candidato a alcalde. Pero la responsabilidad plena, en su mayoría, en el 90% está en el consejo. ¿Quién se escoge para regidor? ¿Verdad? En nuestro caso, la responsabilidad está quién va a ser el diputado próximo dentro de la Asamblea Legislativa. Ese candidato no preferencial porque es bien parecido, porque tiene un montón de títulos. No, señor, es porque tiene el carisma innovador para poder presentar algo que no sea obsoleto y que ya se ha presentado muchas veces y no ha dado resultado. Usted dijo, de la señora Fume, yo en muchas oportunidades he hablado sobre ese caso. 26 años viceministra, o 23 años estuvo un montón de tiempo viceministra. Entró joven, casi que se pensiona. O sea, yo creo que ya se pensionó, ¿verdad? No sé. O estará a punto. Entonces, yo siempre he dicho una cosa. Si una escoba ya no barrió en 8 meses de utilidad, ya hay que hacer cambios. O sea, hay que cambiar esos puestos. Hay que comenzar a renovar. O sea, hay que comenzar a innovar. Voy a tocar un tema así rápido, para no abusarme de la palabra, ¿verdad?, de lo que estamos manejando. Las municipalidades, gobiernos locales. Hemos dicho en muchas oportunidades aquí, usted y yo hemos estado en programas donde llegamos a la conclusión que todo el mundo le eche el problema al gobierno central. ¿Ya? No es cierto, no es el gobierno central el responsable total de todas las situaciones de la provincia de Heredia, de las presas. No es responsable el gobierno local, central, perdón, de lo que pasa en San José Centro. ¿Por qué razón? Porque tiene quiénes son los que los están manejando en esa provincia. Es la alcaldía, la municipalidad de cada zona. Pero Diego, ¿sabes que hay una cosa? Son las directrices que se están dando digamos, mal. Si seguimos en eso, Costa Rica, América Latina, hay una cosa en la que Costa Rica es muy igual también a los otros países latinoamericanos. Y es que los gobiernos locales no juegan. Los gobiernos locales no son importantes, no son relevantes. ¿Los hacen ver así? No, es así. Pero sí son. No, perdóname. O sea, deberían serlo. Pero no lo son. No lo son, te voy a decir por qué. Porque cuando usted coge todo el presupuesto nacional, es decir, todo el gasto público nacional, todo lo que las instituciones del Estado gastan en un año, las municipalidades representan el 2,5% de ese gasto. Entonces yo digo, es decir, la ley, el código municipal puede decir lo que usted quiera, la constitución puede decir lo que usted quiera, pero si las municipalidades solo tienen 2,5% del gasto público total, tienen un 2,5% de las competencias. Y eso es así en toda América Latina porque nosotros venimos de la matriz castellana. Española. Sí, y la matriz castellana, ¿cuál es? Sí, es una muy centralista. ¿Por qué? Porque Castilla-La Mancha siempre tuvo miedo de darle más poder a las otras nacionalidades. Hay problema con Cataluña, por cierto. Cataluña, el País Vasco, los gallegos. Correcto. Entonces, a nosotros nos trasladaron eso. Entonces, este es un país hipercentralizado. En realidad, las municipalidades... Totalmente de acuerdo. Yo oigo a los alcaldes en esos debates que arman en otra radio, para no decir el nombre, y todos dicen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Y yo digo, bueno, y ninguno dice cuánto presupuesto tiene la municipalidad, cómo lo gasta, cuánto se le va en gasto corriente y cuánto tiene para inversión. La mayoría casi no tienen para inversión. Si usted va a los países, y eso es así en casi toda América Latina, salvo Brasil. La América Española, pues Brasil es portugués, ¿verdad? Sí, salvo Brasil, porque Brasil tiene la herencia jurídico-institucional portuguesa y es diferente. Claro. Todos los portugueses son portugueses. Sí. Ellos no tenían miedo de que aparecieran los vascos con demasiado poder, Ajá, o los catalanes, o los gallegos, claro, etcétera, sí, ¿verdad? Entonces, pero usted va a los países, digamos, más democráticos del mundo, más equitativos, etcétera. Entonces uno va a Dinamarca, y en Dinamarca más los o menos nórdicos, las municipalidades gastan entre el 50 o el 60% en Holanda, de todo el presupuesto nacional.
En Claro, Holanda en también. Holanda. Entonces, una revolución que hay que hacer en este país es lograr que los municipios tengan más recursos. Nosotros tenemos un estado que es algo así como una cosa gigante arriba y unas paticas muy En la base. chiquiticas y débiles en las bases que son las municipalidades. Claro. Nosotros es como un triángulo invertido. Un triángulo Nosotros invertido. deberíamos por lo menos que se parezca un rectángulo, ¿va? Que sea tan Que tenga una buena abajo base. como arriba, ¿verdad? Exactamente. Sí. Para que sostenga. Sí, nosotros necesitamos fortalecer el rol de las municipalidades. Y porque además eso permite fortalecer la democracia. Y curiosamente, contrario a lo que se podría pensar, porque todo el mundo dice las municipalidades son muy corruptas, el Estado Nacional también es muy corrupto, y más, solo que nos cuesta más verlo porque está más lejano, ¿verdad? Al alcalde y a los síndicos y a los regidores los vemos ahí en el pueblo y nos enteramos rápidamente qué andan haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa perspectiva, también la descentralización fortalecería la democracia local y la capacidad de gestión local y la Bueno, capacidad están de desarrollo descentralizados. local que vos dices. Las municipalidades Diego. están descentralizadas del Freddy, Estado. Sí, perdón. Precisamente hace poco, inclusive el primer programa que se realizó de Panorama Político en esta segunda temporada, porque yo había tenido el programa en otra emisora en el año 2008 y que por motivos de fuerza mayor debí cerrarlo. Precisamente el primer invitado fue don Alex Solís Fallas. Sí. Ellos tienen un movimiento para refundar el país, porque Sí. la Constitución nuestra es tremendamente vieja. Prácticamente es la Constitución de 1871. Totalmente. Estamos hablando de 100 y pico de años, casi 150. Y lo que dice Freddy, totalmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo. con vos, Freddy, y vos también, Diego Manuel. Sin embargo, un factor terrible que hay en nuestro país es el tremendo desinterés de nuestros ciudadanos, de los costarricenses, con la política. Y hay un estribillo que a mí no me gusta mucho, pero que la gente lo dice, que todos los políticos son corruptos. Eso no es verdad. Ahora, si nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. Yo lo he dicho y lo hemos manifestado, Diego, en programas anteriores. Pero vamos a aprovechar para anunciar una vez más la marcha por las personas con discapacidad que se llevará a cabo el próximo día martes 3 de diciembre a partir de las 3 de la tarde, saliendo del Parque Central en San José, el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Es un porcentaje elevado en nuestro país y personas que debemos, primero que todo, considerarlas y luego respetarlas. No olvidemos que nosotros mismos estamos a un paso de tener una condición igual a la de esas personas o quizá peor. Y muchas veces somos ingratos, tal vez, o hasta crueles con este tipo de población. También aprovechamos para anunciar a la fumigadora Simsa de nuestro estimado amigo don Luis Barrantes, don Luis Alexander Barrantes Fallas, que dice: nosotros somos especialistas en control de plagas. Don Luis, adelante. Claro que sí, de hecho, Barrantes Chávez, cada vez que me menciona me cambia un apellido. Sí, ¿verdad? Sí, Barrantes. Está muy bien. En CIMSA, control de plagas, pensamos que el control de plagas es un asunto de salud, ¿verdad? Necesitamos espacios limpios para vivir, espacios limpios para trabajar, porque los insectos, ratones, roedores, cualquier tipo de plaga, la definición de plaga, según el Ministerio de Salud, es cualquier roedor, bicho, insecto que le afecte donde usted trabaja o donde usted vive. Porque no se tocan los ecosistemas, sino donde se trabaja es en donde nosotros vivimos o donde nosotros trabajamos. Siempre más bien de manera verde para mantener los ecosistemas. Entonces es un asunto de salud. Entonces en CIMSA le podemos ayudar con cualquier problema de plagas, llámese roedores, murciélagos, etcétera. A veces la gente cree que fumigación es cucarachas y ratones, y en realidad es cualquier animalito que nos perjudique. ¿A dónde pueden llamarnos? ¿A qué números? ¿Y el correo? Claro que sí, info@simsa.com y al 2279-1590, 2279-1618. Señores, ¿Y hay algún pesticida para fumigar militares y ejércitos? No dentro de la lista que permite el Ministerio de Salud. señores, ha sido muy interesante en televisión y en radio, en estos programas. El tiempo vuela, ya estamos cerca, al filo de la finalización del programa. Quisiera pedirles a cada uno de ustedes un cierre del programa, un mensaje al pueblo de Costa Rica. Este es un programa eminentemente político, el nombre lo dice, Panorama Político, y el eslogan es: en el punto exacto de la realidad nacional. Debemos abocarnos
a arreglar nuestros problemas, no a esperar que vengan otros de afuera, vengan otros a arreglarnos el problema que tenemos en nuestra casa. Adelante, Luis Alexander. Claro que sí. De hecho, a todos nuestros amigos radioescuchas, es muy importante. Nosotros en el país lo que tenemos es un problema cívico. Nosotros tenemos un problema cívico. Si nosotros pensamos que X presidente, para no hacer publicidad, llegó a ser presidente por 516,000 votos, o sea, 516,000 votos en un país donde mínimo somos 5 millones, en realidad es muchísima la abstinencia. Entonces, definitivamente, la gente no se mete con la política, ¿verdad? Es que no se metan conmigo. Sin embargo, ya los políticos ya nos pusieron más impuestos, el costo de la vida es más elevado, los tipos de cambio, etcétera. Ya nos afecta. Debemos interesarnos como ciudadanos en quién nos va a gobernar. Porque es muy fácil decir, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, pero resulta que yo no voté, o más bien voté porque iba en contra del otro, ¿verdad? Sin informarme de planes de gobierno y demás. Es un asunto cívico. Luego quería, de los temas que estábamos andando, comentar de que la privatización, como en el caso de Chile, no viene a resolvernos, ¿verdad? Aquí ponemos un ejemplo muy rápido, es las telecomunicaciones, ¿verdad? El ICE decía que iba a cerrar si abrían los mercados. No quebró, no cerró. ¿Qué pasó? Se ponen de acuerdo, ¿verdad? Hay un ente regulador en precios y simplemente reparten el pastel, pero no solucionan. Correcto. ¿Verdad? Lo mismo pasó con el gas, los combustibles sigue siendo un monopolio nacional, pero en el momento que eso se libere va a pasar lo mismo. Muchas gracias, Luis. Diego Manuel. Bueno, yo quiero dejar aclarar un poquito la situación de las municipalidades. Estamos en la época de las municipalidades, vienen las elecciones, escoger al verdadero candidato con lo que respecta a la parte de los consejos, del consejo municipal, que es la parte que decide. La parte de lo que es, lo que va a manejar la parte de los alcaldes y quienes representan a los alcaldes, va dirigido en su mayoría el 90% por lo que son los consejos y los regidores y todo lo demás. Con lo que respecta a Evo Morales, el tema que iniciamos, Evo Morales, en mi concepto, no fue un golpe de Estado, porque fue lo que se dio, simplemente fue su renuncia ante una presión cívica que se venía dando, ¿verdad? Y entonces la mejor opción fue, el ejército le dijo, renuncie. Le recomendó, renuncie, renunció. Si hubiera sido golpe de Estado, si hubiera tomado la posesión un militar. O hubiera sido también la Asamblea Legislativa en su caso, hubiera tomado posesión inmediatamente, ahí sí hubiera sido tal vez un golpe de Estado, el contrario a su parte de él, en la parte política, hubiera tomado la posesión. Y con lo que respecta ya a lo último, ¿quiénes protestan? ¿Quiénes protestan? Son jóvenes los que están protestando en la Universidad de Costa Rica. La mayoría no están en sistemas laborales, ni siquiera en estos momentos. Y la mayoría usted los ve protestando montones. Y jóvenes con beca. Por las situaciones económicas, por las situaciones de que no hay, que los frijoles valen 100,000, 1,200 más, o situaciones así difíciles, y no son los que los compran. Okay. No ves de la tercera edad protestando. Correcto, muchas gracias, Diego Manuel. Don Freddy Miranda Castro, por favor, un cierre a nuestros oyentes. Muy rapidito, digamos, yo creo que lo que dijiste de Evo, digamos, yo creo que hay un poquito de todo. Hay un poquito de golpe, hay un poquito como de insurrección, hay un poquito de arreglo cívico, en fin, es un caso bastante sui generis, ¿verdad? Sobre los jóvenes protestan siempre, sí, en todo lado. Sí, y no son los que compran nada. En una de las pirámides de Egipto hay un faraón que se queja de los jóvenes que joden demasiado la vida, ¿verdad? Es decir, yo creo que es parte de ser joven y está bien. Lo que hay que, digamos, lo que no puede ser es que haya actos cuasi terroristas, claro, como tratar de quemar gente. Y por último, sobre los políticos, digamos, yo creo en la política, pero sí soy un poquito escéptico con los políticos y con los partidos políticos. Es que realmente cuesta mucho tener confianza ahora. Correcto. Pero bueno, ese sería un tema de un próximo programa. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan, radio escuchas, a nuestros amigos que nos miran por las redes sociales, se podría decir televidentes, invitarlos para el próximo sábado a un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Muchas gracias y buenas noches. Radio Costa Rica presentó Panorama Político.
en el punto exacto de la realidad nacional.